Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a la clase número 4 del curso JavaScript desde cero. Hoy vamos a hablar acerca de funciones. Este es uno de los temas más importantes del curso porque las funciones son una parte primordial en todo lenguaje de programación y obviamente también en JavaScript. Vamos a ir directamente al grano, ¿sí? Sin perder nada de tiempo. Yo estoy trabajando hoy con WebStorm. WebStorm es un editor que a mí, bueno, es un IDE que a mí me gusta, así que me di el gusto de usarlo en la clase de hoy. Pero al final, como ustedes saben, pueden usar ustedes el editor o el IDE que más les acomode. No hay uno mejor que otro. Simplemente hay el que con el que te sientes cómodo, con el que trabajas mejor y ya, ¿ok? Esos debates son innecesarios, ¿no? Siempre, bueno, pero siempre es bueno ver pues opciones para ver capaz se te acomoda mejor otro editor, quién sabe. Bueno, vamos al tema. Vamos a hablar de funciones y en poquísimas palabras, las funciones son bloques de código reutilizables. Eso es en poquísimas palabras. Sucede que cuando estamos programando, porque acuérdense que JavaScript ya es un lenguaje de programación, muchas veces queremos tener alguna funcionalidad que podamos utilizar varias veces. Supongamos que hay una funcionalidad que haga que el puntaje aumente en un juego. Entonces, cada vez que el personaje en el juego realice una acción, el puntaje debe aumentar. Pero ese puntaje puede estar encerrado, puede estar, ese aumento de puntaje puede estar escrito en varias líneas de código. Entonces, para no estar escribiendo varias líneas de código un montón de veces, pues lo empaquetamos en una función. ¿Ok? Es lo que más se usa. Y como les digo, nos permite reutilizar código para no escribirlo muchas veces. Un tip que yo aprendí cuando estaba comenzando a programar, bueno, en realidad ni siquiera en programación, también aplica para CSS, por ejemplo, que no es programación. Pero en resumen, este tip para los que están comenzando es que si tú ves que en tu código hay muchas cosas repetidas, tal vez con variaciones, pero variaciones muy pequeñas, pero que se están repitiendo, probablemente no lo estás haciendo bien. Probablemente eso podría modularizarse en funciones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo son las funciones? ¿Cómo es la sintaxis de una función? Las funciones se escriben de la siguiente manera. La palabra reservada function, esta es una palabra reservada del lenguaje. El nombre de la función, obviamente que el nombre de la función es lo que te dé la gana. No hay una regla y obviamente pues tiene que ser un nombre válido de variable. Es la única regla. Paréntesis, paréntesis y adentro tu código. Entonces, palabra reservada function, el nombre de la función, los paréntesis. Dentro de los paréntesis van los parámetros. Parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, etcétera. Cuántos parámetros se necesiten. ¿Qué cosas son los parámetros? Los parámetros son como variables locales, son datos que la función va a utilizar. O sea, dentro de este código, que es el cuerpo de la función, lo que está entre las llaves, se considera el cuerpo de la función. Entonces, dentro del cuerpo de la función se van a utilizar esos parámetros. ¿Ok? Entonces, esta es la manera más fácil de entender una función y vamos a crear entonces una función que nos sume dos números, el ejemplo más fácil del mundo. Entonces, function sumar, paréntesis, ¿listo? Las llaves. Y vamos a poner, como vamos a sumar dos números, vamos a poner dos parámetros, A y B. Los parámetros van separados por comas. ¿Listo? Y dentro de la función, en el cuerpo, escribimos el código. Nosotros queremos que se sume. Entonces, A más B. Perfecto. Sin embargo, sí, estamos haciendo algo, estamos sumando. Sin embargo, esto queda vacío porque no se va a ninguna parte. Es decir, no devuelve un valor. Podríamos nosotros hacer esto. Console.log, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, durante el curso, ¿no? Podemos hacer esto. Y ya, lo enviaría a consola, o sea, estaría realizando una acción. Pero lo estaría enviando a consola nada más. Vamos a ver, miren. Voy a abrir la terminal. Les cuento que si ustedes instalaran Node,
Node.js en su sistema operativo, que es simplemente irse a la página de Node, bajarse el ejecutable, doble clic y ya si están en Windows. Es muy fácil. Y luego en su terminal escriben node-version y le sale la versión, es porque lo tienen instalado. ¿Ok? Ahora, ¿a qué viene el cuento de Node? Es que Node es otro entorno de ejecución para JavaScript, hay otro intérprete ahí, ¿no? No solamente es el navegador. Hay algunas variaciones, pero en el core del lenguaje la historia es prácticamente la misma. Así que yo podría decir Node 01 funciones, ¿ok? Para ejecutar este código. Ahora, como vemos, yo he llamado a este archivo y no me ha hecho absolutamente nada. ¿Ven? No me devuelve nada. Lo que sucede es que la función apenas ha sido declarada, pero las funciones requieren ser invocadas. Es decir, aquí solamente estoy guardando lo que la función hace. Nada más, solamente estoy guardando las instrucciones. ¿Ok? Estos son como la receta de un plato de cocina. Es la receta nada más, no es el plato de cocina. Es solamente la receta, los pasos a seguir. Si tú quieres ya el plato preparado, tienes que ejecutar esos pasos. ¿Me entienden? Esa es la diferencia. Entonces, para ejecutar esos pasos, yo tengo que llamar a la función, usar los paréntesis. Los paréntesis se consideran un operador de ejecución. Por ejemplo, si yo solamente pongo sumar sin los paréntesis, no estoy ejecutando a la función. No la estoy ejecutando. Pero, si yo pongo los paréntesis, ya la estoy ejecutando. A ver, pongamos los paréntesis y vamos a ver en la terminal qué nos sale. None me dice none. ¿Saben por qué me dice none? Porque esta función esperaba dos argumentos. Ahorita les explico la diferencia entre parámetro y argumento, ¿ya? Pero esta función esperaba A y esperaba B. Sin embargo, no ha recibido A ni B. Y como no ha recibido A ni B, ambos son considerados undefined. Y por eso me dice que pues no es una operación numérica válida. El resultado es un none, not a number. Ok, entonces pasémosle pues números, ¿no? Pasémosle 1 y 5, por ejemplo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando yo ejecuto una función, si la función requería parámetros, yo tengo que pasarle los valores para esos parámetros. La diferencia entre parámetro y argumento es que parámetro es la variable temporal que existe en la función, mientras que argumento es el dato real que tú le pasas al momento de ejecutar la función. O sea, A y B son parámetros, pero 1 y 5 son argumentos porque son datos reales que tú le estás pasando. Y esta función necesita esos datos. ¿Ok? Entonces veamos, vamos a la terminal. Y efectivamente, como ustedes pueden ver acá, me devuelve 6. Ya hizo la suma. Perfecto. Pero lo que ha hecho es solamente mandarlo a consola. Lo esperado en una función es que una función devuelva un valor. Porque una función se considera un objeto de primera clase en JavaScript. Es decir, que puede ser usada como si fuera un valor. O sea, puede estar dentro de un array, dentro de un objeto, puede ser referenciada en una variable, puede ser pasada como parámetro de otra función, etc. O sea, en otras palabras, una función puede ser tratada como un dato cualquiera, como un número, como un string, etc. Así puede ser tratada. Por eso es que se espera que una función devuelva un valor. Así como esto, miren esto de acá. Si yo digo let hola igual a, o por ejemplo, para hacerlo mejor, saludo. Si yo digo let saludo igual a hola mundo, esta variable saludo contiene este valor. Y todo esto se llama expresión. ¿Ok? Porque hay un dato, hay un valor. El valor es un string. Entonces, en una función se espera, no siempre ocurre, ojo, pero se espera que la función sea algo como esto. Algo como este saludo igual a hola mundo. O sea que la función, después de ejecutar todos sus procesos que estén dentro del cuerpo, acá hay un console log muy simple, pero esta función podría tener decenas de líneas y ser más compleja, obvio. Pero se espera
que después de toda su ejecución devuelve un valor. Incluso podría devolver otra función, eso es un poco más complejo, ¿ya? Pero eso es lo que se espera. Si no devuelve nada, estaría devolviendo un undefined. Entonces, en este caso, no está devolviendo nada. Está mandando algo a consola, pero no está devolviendo un valor. Por ejemplo, ¿qué tal que yo digo let mi suma igual, o sea, lo meto en una variable? Vamos a meter en una variable y ahora vamos a hacer console.log mi suma. Miren, undefined. O sea, me da el valor que manda consola, pero después me da un undefined. Este 6 es porque la función explícitamente pide mandar algo a consola. Por eso es este 6, no te vayas a confundir. Pero mira, esto de acá es lo importante. La función no está devolviendo ningún valor. Por lo tanto, cuando meto esta función en una variable, ¿qué valor tiene esta variable? Undefined. Pero mira la diferencia que cuando yo pongo return. Con return explícitamente le estoy diciendo a la variable a la función, tú vas a devolver este valor. Por lo tanto, ahora, en este caso, en la línea 14, la variable mi suma contiene ya el valor 6. Ya no contiene undefined. Hagamos la prueba. Efectivamente. ¿Lo ven? Contiene el valor 6. Entonces, eso es lo primero que quiero que entiendan sobre las funciones. Haciendo un repaso muy breve. Una función es un trozo de código que te permite ejecutarlo muchas veces, o sea, es reutilizable. La función tiene la palabra reservada function, el nombre de la función, entre paréntesis los parámetros. Los parámetros son valores que va a usar la función en el cuerpo. El cuerpo es lo que está encerrado entre llaves. ¿Ok? Y cuando tú ejecutas una función, tú necesitas usar los paréntesis. Y si la función requería parámetros, se los tienes que pasar como valores reales, strings, números, boolean, lo que sea requerido. ¿Ok? Y en ese caso ya se llaman argumentos, se llaman parámetros aquí. Cuando son datos reales se llaman argumentos. Y por último, se espera que una función retorne un valor. Obviamente no todas retornan un valor. Hay funciones que lo que hacen, como dije en la clase pasada, es, por ejemplo, dibujar un dato en pantalla, por ejemplo, ¿no? O leer un archivo, por ejemplo. Entonces, no retornan específicamente nada, dependiendo de cómo la escribas. Si no hay un return explícito, como aquí, la función devuelve undefined. Por eso es que la metimos en una variable para ver. ¿Ok? Un último dato para esta primera parte de la clase. Cuando una función encuentra la palabra return, la función se acaba. Es decir, si acá había más cosas, estas más cosas, más código, nunca se ejecuta. Vamos a decir, por ejemplo, if A es mayor que B, devuélveme esto. ¿Ok? Y puedo poner un else, pero técnicamente no lo necesito. Voy a poner acá return B. O sea, en esta función estoy diciendo, si A es mayor que B, súmalos. Y si no, devuélveme solamente B. Muy bien, veamos. En este caso A es mayor que B. No. A es 1, B es 5. Por lo tanto, esta función, esta variable mi suma debería tener el valor 5, porque solo ha devuelto B. Vamos a ver. Correcto, 5. Pero ¿qué tal que ahora pongo 7 acá? Ahora me devuelve 12. ¿Lo ven? Entonces, fíjense, en este segundo caso, le dije, if tal, retórname esto. Y como ya llegó a un return, ya no lee el resto. No lee el resto, no pasa más allá. ¿Se dan cuenta? Entonces recuerden, cada vez que vean un return es que la función se acabó.
¿Se puede retornar más de un valor con return? Con return lo que tú puedes hacer es devolver un objeto. Sí puedes devolver un objeto. Podrías decir, por ejemplo, no sé, por ejemplo, vamos a probar return un objeto. ¿Ya? Y por ejemplo, A es igual a más 1, por ejemplo. Y B es igual a B más 1, por ejemplo. ¿Lo ves? Mira, ahora ha devuelto un objeto. A es 8, B es 6. ¿Ven? Puedes devolver un objeto, eso sí. Y entonces ahí tendrías varios datos ya, ¿no? Y con esos datos ya tú haces lo que necesites. Ahora, vamos a ver otras cosas acerca de las funciones. Vamos a ver cómo ejecutar una función. La forma más sencilla de ejecutar una función es lo que les dije hace un momento. Es el nombre de la función y paréntesis. Esa es la forma más sencilla de todas. Sin embargo, hay que recordar que una función puede aparecer en diferentes lugares. Puede aparecer aquí, es decir, en el scope global. Ahorita vamos a hablar de eso. En el scope global, pero si todavía no entiendes lo de scope global, simplemente que no está dentro de nada. Mira, no está dentro de nada. No está dentro de otra función, no está dentro de un objeto, no está dentro de ningún lugar. Entonces, digamos que está en el scope global. Si estuviera dentro de un objeto, ya estaría en el scope del objeto. ¿Ya? Entonces, en este caso, esta función está en el scope global, pero también podría ser parte de un objeto. Así que, por ejemplo, podríamos nosotros decir, por ejemplo, el objeto let obj, por ejemplo, ¿no? Obj igual y que esto sea un objeto. Y por ejemplo que sea pues nombre objeto, ya da lo mismo. Pero acá es lo que quiero hacer, miren, sumar y la misma historia, A, B. Return A más B. Muy bien. En este caso, sumar es un método de este objeto, está dentro del objeto. Acuérdense que los objetos son pares de clave y valor, ¿no? El nombre de la propiedad y el valor de la propiedad. Sin embargo, en el caso de las funciones o de los métodos, cuando una función está dentro de un objeto ya no le llamas función, le llamas método. Eso lo hemos visto en las clases anteriores. En ese caso ya no necesitas hacer esto, sumar. Así lo hacíamos en MScript 5. Te lo digo porque te puede sonar raro, ¿no? Te puede parecer raro porque tú puedes decir, el profesor ha dicho que necesitamos parejas de clave y valor. Pero cuando yo veo una función, no está esa pareja, no están los dos puntos. Sí, puede parecer extraño, pero no te preocupes. En los métodos como que esa regla se omite. Entonces, cuando una función es parte de un objeto, está dentro de un objeto, se llama método y necesitamos llamarla, obviamente, referenciando el objeto primero. Entonces tendríamos que hacer obj.sumar. ¿Lo ven? Y ahí pasarle los parámetros. Entonces vamos a ver, vamos a meterlo en una variable. Vamos a decir que esto se va a llamar mi otra suma. Y vamos a mandarlo a consola. Console.log mi otra suma. Muy bien. Veamos. 5. Esta es la suma de aquí. ¿Ven? Esto de aquí es esta línea de acá. Lo único malo de la terminal aquí es que no me indica qué línea me está ejecutando cada respuesta. Como en el navegador sí, ¿no? En el navegador me detalla qué línea es. Bueno, ya. Perfecto. Entonces, esas son las dos primeras formas. O puedes llamar directamente a la función cuando no está en ningún scope, o podrías tú llamarla usando el objeto, si es parte de un objeto, ¿no? El nombre del objeto, punto, y
el nombre de la función. La función podría estar dentro de otra función. Es un caso muy curioso y de aquí vienen los closures, pero bueno, haciendo un ejemplo muy básico, podríamos hacer algo así. Función restar, por ejemplo, y le pasamos a. ¿Ok? Y aquí dentro vamos a decir que, que retorna una función donde use ese parámetro a, o perdón, va a usar un parámetro b, y esto va a devolver un a menos b. Ya, esta cosa es un poco enredada, pero de aquí parten muchas cosas interesantes. Pero lo estoy haciendo facilito, lo estoy haciendo sencillito para no marear a nadie. Miren, esta función restar no devuelve un dato, devuelve otra función. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo digo, por ejemplo, let mi resta es igual a restar y le pongo el número, por ejemplo, 5 porque me pide un parámetro, ¿ok? Y vamos a ver qué pasa si yo pongo un console.log de mi resta. Vamos a la terminal. Miren, esta cosa es muy interesante. Y esta es una de las bases de la programación con JavaScript. Una función puede retornar a otra función. Voy a comentar esto para que no me devuelva este 5. Pero miren, una función puede retornar otra función, claro. Y yo estoy diciendo restar 5. Este 5 es el a. Por lo tanto, lo que me está devolviendo es solamente esto. ¿Entienden? O sea, falta un paso más. Por eso es que la terminal me dice function. Solamente me dice, oye, mi resta es una función. Por lo tanto, si yo quiero un valor real, tendría que volver a ejecutar. Veamos. 2. ¿Lo vieron o alguien se mareó? Cuéntenme si lo vieron. Cuéntenme si quedó claro. Entonces, no te vayas a confundir. Cuando veas así como que es una doble ejecución, no te confundas. Eso puede pasar muy a menudo. Lo que pasa es que esta ejecución es de la función que está por fuera. Y esta segunda ejecución es de la función que está por dentro. Miren. Olvídense de todo esto. Todo lo que tengo aquí seleccionado lo voy a borrar. Return algo. ¿Ya? Para explicarlo mejor. O return a, por ejemplo. ¿Ya? El mismo a. Entonces, si yo quito esto de acá, la terminal me debe dar 5. Claro, porque es el valor que le pasé a a, ¿sí o no? Función restar a me devuelve el mismo a. Entonces, como yo le pasé 5, me devuelve 5. Hasta ahí creo que nadie debe tener dudas, ¿ok? Me retorna este valor. Pero podría retornarme una función. Podría retornarme una función. Función. Y esa función retornar el mismo a, por ejemplo. Por ejemplo. Vamos a ver qué pasa. Miren, aunque esta función de adentro retorne el mismo a, en la consola no me sale 5, en la consola solo me sale function. ¿Por qué me sale function en la consola? Porque yo me quedé aquí. Aquí hay otra función que necesita ser ejecutada. ¿Se dan cuenta? Al decir restar paréntesis 5, estoy ejecutando la de afuera. Y me devuelve otra función. Esa función a su vez tiene que ser ejecutada. Si yo quiero que me devuelva 5, tengo que hacer otros paréntesis. Recuerden que los paréntesis son operadores. Con los paréntesis yo estoy diciendo ejecute el código que está dentro de la función. Entonces, y recuerda que cuando encuentra un return, una función, la función se acaba, ya no se ejecuta más. Por lo tanto, la función restar, que es la que está por encima, encuentra este return, devuelve lo que había después del return y se acaba. No hace más. Por eso es que nunca va a llegar a A. Nunca va a llegar porque aquí se acabó. Y por eso es que tú tienes que ejecutar una segunda vez para ejecutar la función que está adentro. Y si hago esto, ahora sí me devuelve 5. Quiero que entiendan esto porque esto es muy importante en la programación con JavaScript.
Por eso es que yo le puse un b, un parámetro b, y aquí retornaba a menos b. Y por eso es que era una ejecución bien curiosa, ¿no? Una ejecución con dos pares de paréntesis. 2. Gonzalo me pregunta si puedo mostrar con solo.log mi resta y aquí hacer la ejecución. Podría hacerlo. Podría dejar esto acá. Ahí. Y aquí. Pasar el 3. Miren. El resultado es el mismo. Porque mi resta contiene una función. O sea, este de aquí es lo mismo que yo pusiera esto, miren. 5 menos b, porque ese 5 ya lo recibió por el parámetro. ¿Ven? Es lo mismo. Y entonces yo acá ejecuto mi resta y paso 3. Y ese 3 se reemplaza en la resta y ya. Bien. Vamos a ver otra forma de ejecutar funciones. Las funciones autoinvocadas. Esa es otra forma de ejecutar funciones. Lo que pasa es que en estos casos tú defines la función y más adelante la llamas. Pero tú también puedes crear funciones que se llamen a sí mismas. Aunque con MScript 6 se usa un poquito menos porque principalmente las usábamos para crear scopes locales. Ahorita vamos a ver el tema de scope y me van a entender. ¿Ya? Pero por ahora, cáptenme esta idea. Miren, yo puedo tener la función multiplicar, por ejemplo, ¿ya? Y esta función multiplicar va a recibir igual dos parámetros, a y b, y me va a retornar la multiplicación, return a por b. Ya, hasta ahí facilito. Pero tú sabes que esto luego yo tengo que hacer multiplicar 2,3, por ejemplo, ¿no? Incluso esto no tiene mucho sentido porque esto devuelve un valor. Así que lo más lógico es meterlo en una variable. Y en esa variable se guarda el valor de esta multiplicación que sería 6. Ok. Pero nosotros podríamos ejecutar automáticamente la función sin tener que invocarla más adelante. Podríamos hacer esto. Incluso el nombre de la función no es necesario en este caso. Si tú vas a invocarla adentro y hacer, o sea, adentro nuevamente hacer multiplicar y hacer algo más, eso se llama recursividad, cuando una función se vuelve a llamar a sí misma. Pero si no vas a hacer eso, incluso podrías omitir el nombre. Y aquí pasar los parámetros. 5,2. Si todo está bien, esto me debería dar 10. ¿Lo ven? Me devolvió 10. Ahora, lo explico. ¿Qué está pasando acá? Lo estoy metiendo en una variable porque esto me devuelve un valor. Pero amigos, no se queden en esto. Hay muchas funciones que no devuelven valores, no devuelven nada. Por ejemplo, tú haces un add even listener, por ejemplo, ¿no? No necesitas devolver algo. Bueno, intrínsecamente devuelve un valor para la propagación del evento, pero eso es otra historia en la que no quiero entrar, ¿no? Simplemente tal vez ese clic hace que aparezca una ventana modal en la pantalla. Aparece una ventana modal y ya. Eso es lo único que tú quieres. Entonces como que no tiene sentido meterlo en una variable, porque no te ha devuelto explícitamente un valor. Simplemente ha hecho algo. O lo que le llaman side effect, es decir, un efecto secundario. No retorna un valor, crea un efecto secundario. Pero como en este caso yo veo claramente que está retornando un valor, pues obviamente debo meter esa función en una variable para guardar ahí ese valor. Ahora, esta función, ¿cómo se crea una función autoejecutable? Temporalmente voy a borrar esto y quiero que ustedes vean que lo que estoy seleccionando es la función normal. Y esa función normal podría, en teoría,
podríamos nosotros ponerle los paréntesis para ejecutarla ahí mismo. Pero como tú ves, me marca error. ¿Por qué? Porque esto no es una expresión. ¿Qué cosa es una expresión? Lo he dicho, creo que desde la clase 1 he dicho que es una expresión. Y lo digo muchas veces para que se les quede grabado en la memoria. Una expresión es un pedazo de código que devuelve un valor. ¿Ok? Entonces, aquí no hay una expresión. Estas llaves cierran el bloque. Ustedes saben que estas llaves cierran un bloque. ¿Se acuerdan que eso vimos en la clase 1? Que, por ejemplo, después de llaves no era necesario el punto y coma porque las llaves de por sí cierran un bloque. Entonces, estas llaves al cerrar, pues ya no permiten que se ejecute con poner los paréntesis. Pero al poner los paréntesis, convierto que esto se vuelve en una expresión. Y ya la puedo ejecutar directamente. Por eso son los paréntesis. Esa es la razón de ser de que haya paréntesis. Y en los segundos paréntesis, son los paréntesis de la ejecución, como estos de acá. Por eso es que ahí le paso los parámetros. Por eso es que un patrón de diseño muy clásico cuando trabajábamos con el navegador era hacer esto. Deben haberlo visto tal vez, ¿no? Function. Y ahí llamábamos a window y al document. Y arriba llamábamos al window y al document. O si no, pues ponías una W o una D y lo que quieras, ¿no? Y adentro tú bla, 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 bla. Tu código, el cuerpo de tu función. Entonces, de esa manera nosotros creábamos un scope. Un scope, en pocas palabras, amigos, es un área donde las variables existen. Y fuera de esa área, las variables no existen. Por ejemplo, si yo pongo aquí let algo igual a algo, ese algo no puede ser llamado por fuera. No existe. Si yo pongo acá console.log algo, ese algo no existe. ¿Ven? Me da un error incluso. Miren. No, me da error de window. Lo que pasa es que window no existe en window no existe en Node. Por eso me da ese error. A ver, de nuevo. Igual me va a dar otra cosa. Ahora sí, miren. Algo is not defined. ¿Ven? Algo is not defined porque algo está acá. Y no existe por fuera. Entonces, ahorita vamos a hablar en más detalle del scope, pero solamente es un adelanto. Lo que hacíamos siempre era crear funciones autoejecutables con la finalidad de meter ahí nuestras variables y que no se escapen por fuera y creen conflictos de código. Esa era una forma muy común que teníamos para trabajar. ECMAScript 6 nos da nuevos alcances de nuevas formas de manejar el scope. Por ejemplo, la variable let. Ahorita vamos a entrar en eso. Dos formas más de ejecutar una función para ir cerrando con esto. Función constructor o función constructora, como quieras llamarlo, pero función es femenino, pues así que hay que llamarle constructora. O constructor, como es en inglés. ECMAScript 6 trae el concepto de clases, pero antes de ECMAScript 6 todo lo que hacíamos era siempre con constructores. De la siguiente manera, miren. Por ejemplo, podríamos hacer algo como esto. Creamos una función, la asignamos a una variable para guardar en esa variable el resultado, el valor retornado de esta función, pero fíjate las mayúsculas. Las mayúsculas son importantes porque nos demuestran que esto es una clase. ¿Y qué cosa es una clase? Pues es una especie de molde a partir del cual se crean varios objetos. La clase define ya la estructura del objeto. Entonces, para no entrar en más detalles, simplemente nosotros decíamos
this.nombre igual a nombre, this.moneda igual a moneda, ¿ok? Y eso era todo. Podría ser más complejo, obviamente, ¿no? Pero esta es una forma muy básica de un constructor. Entonces, ¿para qué usamos estas funciones? Para crear objetos a partir de estas funciones. Entonces, luego decimos, por ejemplo, let Perú igual a new. Cuando invocamos una función constructora, ya no se hace así. Ya no, imagínate cómo me sale el error acá. ¿Ves? Dice que no se ha resuelto la función o método Perú. ¿Pero por qué? Perdón, país. Qué tonto, país. Sí se va a ejecutar, pero no me va a devolver lo esperado. No me va a devolver ni el nombre ni la moneda. Veamos. Console.log Perú. Veamos. Undefined. Oh, pero ¿por qué undefined? Esto debería devolver pues un objeto, ¿sí o no? Pero es que así no se ejecuta una función constructora. Las funciones constructoras se ejecutan con new. Ok, ahora volvamos a mirar qué hay en la consola, en console.log Perú. Volvamos a mirar. No le he pasado los argumentos. Qué tonto. Perú. Y moneda, la moneda en el Perú es el sol. Voy a ponerle Perú en mayúscula. Perdónenme el lapsus brutus. Ya, ahora sí. Perdóname, se me chispoteó. Lo que pasa es que la función requiere pues los parámetros, ¿sí o no? Pero yo no se los pasé, por eso me daban undefined. Ahora sí. Muy bien, ahora sí. Lo importante es que antes, mira, hace un rato, aunque me daban undefined, olvídate ya del undefined. Lo que quiero que veas es que ya me devolvió un objeto. ¿Ves? Esto es lo más importante. Me devolvió un objeto. Mira las llaves. No encuentra la propiedad, no encuentra la propiedad. Ok, ya no importa. Pero me devuelve un objeto. Mientras que hace un rato no me devolvía ni siquiera un objeto. Me devolvía completamente un undefined. ¿Ven? Entonces la función constructora se llama con new. Aunque en MScript 6 usamos clases. Ya casi que dejamos de usar constructores. Pero igual se los cuento para que lo sepan. Muy bien. Apply y call o call como se pronuncia y no estoy seguro, son dos maneras de llamar a una función indirectamente. Indirectamente. Entonces, por ejemplo, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que tú creas una función, vamos a comentar todas las llamados a consola para que la consola no esté mandándome nada. Sí, ya está limpio, no me devuelve nada. Ok, vamos a pensar en esta función. Función, por ejemplo, sumar, nuevamente sumar, bueno, arriba por ahí está. O vamos a llamarle add, que es el nombre en inglés para sumar. Muy bien, esta función recibe tres parámetros y me va a retornar A, B, C. O A más C, A más B más C, perdón. Listo. Entonces me va a retornar la suma. Claro, para hacerlo más específico, deberíamos hacer aquí una condicional que detecte si son números y etcétera, 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 ¿no? Pero lo estamos haciendo fácil nada más. Quiero que entiendan el concepto. Ya en algo más avanzado se verá eso. Quiero que entiendan el concepto. Esta función devuelve la suma de estos tres parámetros. Si son strings se van a concatenar, ya sabes, el símbolo suma es para concatenar si son strings y si son números se suman aritméticamente. Ahora vamos a pensar que yo tengo un array de números. 2, 3 y 4. Y mira, este array de números coincide con la cantidad de parámetros. ¿Sí o no?
Entonces seguramente tú te verás tentado a decir, bueno, acá hay 3 números, acá son 3, entonces simplemente yo hago lo siguiente. Let my add, por ejemplo, mi suma igual a add números, ¿no? Es probable que tú te veas tentado a hacer eso y digas, bueno, esta es mi suma, y sumará 2 más 3, 5 más 4, 9. Vamos a ver si es verdad. Bueno, vamos a mandarlo a consola. Me olvidé mandarlo a consola. Veamos. Miren qué me devolvió. 2, 3, 4, undefined, undefined. ¿Sabes qué está pasando? Para toda función, la coma es el separador entre un parámetro y el siguiente. Tú dirás, sí, pero el array tiene comas entre ellos. Sí, pero es que este es todo un dato. Todo un valor es esto. El array es un valor en sí. Entonces, cuando tú le pasas este array es como si fuera el primer de los parámetros. El primero nada más. No hay comas. Por eso es que me sale 2, 3, 4. O sea, me repite el array y luego undefined, undefined. Lo ha hecho como... Ha intentado concatenar. Como si fueran strings. ¿Ven? Entonces no puedo hacer esto. No puedo hacer esto. Para eso, hasta MScript 5, porque en MScript 6 vienen los parámetros res que nos ayudan a hacerlo más fácil, pero en MScript 5 lo que teníamos era apply. Entonces, ¿cómo lo hacías? Hacías lo siguiente. Let my add igual a add.apply, y en apply tú pasabas dos parámetros o dos argumentos. El primero era el scope. Vamos a pasarle al undefined porque es undefined su scope. Ahorita lo vas a entender mejor. Por ahora solamente hazme caso. Y luego pues un array de parámetros. Ahora sí ya puedes pasarlo como array. Pero como números contiene un array, pues en teoría esto debería funcionar. Console.log. Veamos. Perfecto. 9. ¿Lo ven? Sumó. Lo sumó. Entonces, existe una forma indirecta de ejecutar funciones. Ya no directamente poniéndole paréntesis, sino ponerle punto apply, ponerle el contexto y ponerle un array. En el caso de call es idéntico, con la única diferencia de que call no admite un array. Call admite los parámetros separados por comas. O sea, en el caso de call sería let my other add sería igual a add.call, el primero igual undefined, y luego los números 2, 3, 4. Call no te admite poner un array directamente acá. Entonces console.log my other. Veamos por aquí. Perfecto. ¿Lo ven? Lo que hemos visto ahora es las diferentes formas de ejecutar funciones. Las hemos ejecutado directamente con paréntesis, con el operador de paréntesis. Las hemos ejecutado como un método de un objeto. Miren acá. Como un método de un objeto. También las hemos ejecutado como una función dentro de otra función. Las hemos ejecutado también de manera autoinvocada, es decir, que solas se ejecutan sin que tú tengas que llamarlas después. Las hemos ejecutado como funciones constructoras y también de manera indirecta con apply y call. Esas son las formas que tú tienes para ejecutar una función en JavaScript. Vamos a ver el chat. Vamos a hablar ahora de los tipos de funciones. Y es que existen tipos de funciones, curiosamente, pero depende mucho de cómo tú la escribas, cómo la definas. Vamos a ver. Tipos de funciones. Las dos divisiones más clásicas de las funciones son las funciones por definición y por expresión. Esta es una cosa más teórica, pero igual es bueno que la sepan.
Listo, funciones por definición y por expresión. Por definición son cuando tú la declaras como hemos visto ahorita. Función, nombre de la función, los paréntesis y ahí el cuerpo de la función. Esa es una función por definición. Porque la estás, o también literal, ¿no? Y por expresión es cuando tú la metes en una variable. ¿Por qué? Porque lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Una expresión es un código que tiene un valor, que guarda un valor. Por lo tanto, como ya hemos visto, si tú quieres que la función, que guardar ese valor, pues lo metes en una variable. Entonces podríamos hacer función por expresión igual a function cuerpo de la función. Son casi iguales. ¿Cómo ejecutas la primera? La primera la ejecutas así. Vamos a ponerle función por definición para que se quede claro. Entonces, función por definición, así la ejecutas con los paréntesis y la función por expresión también. Listo, no hay ningún misterio. Sin embargo, hay una pequeña sutileza acá. Y es que, y justo robándome el comentario de John, como son valores, las funciones que tú puedes utilizar en cualquier circunstancia, técnicamente una función ya de por sí es una expresión. ¿Sí? Mira lo siguiente. Let c de console, por ejemplo, es igual a console.log. ¿Sí? Entonces ahora yo puedo hacer c y vamos a llamar acá node, este sería 02 tipos. Hola mundo. ¿Lo vieron? Esta es una de las cosas simpáticas de las funciones. Puedes hacer prácticamente lo que quieras. Mira, he metido una función en una variable. No la he puesto así. No la he puesto así. Recuerda, si tú le pones los paréntesis, es como si cocinaras el plato, el platillo. Pero si no le pones los paréntesis, es como la receta nada más. ¿Ok? Entonces, estoy guardando la receta aquí y luego ahora la puedo cocinar el platillo simplemente desde C. Ya no necesito llamar a console.log. ¿Está chévere o no? Está muy chévere eso. Por eso, esa es la base para esto de acá, la función por expresión. En la función por expresión, yo guardo la función y luego simplemente la llamo con el nombre de la variable y los dos paréntesis. Sí, es lo mismo que estoy haciendo acá. Esta también es una función por expresión. ¿Qué tal? Chévere. Otra forma de diferenciar las funciones son las funciones nombradas y las funciones anónimas. Creo que es muy obvio. Una función nombrada es la que tú le pones un nombre. Sin embargo, te parecerá raro porque en esta clase hemos dicho que las funciones requieren un nombre. Sí, pero si te fijas por acá, mira, esta función no tiene un nombre. Tú podrás pensar que función por expresión, esto de acá es un nombre, pero técnicamente no lo es. No lo es. Este es el nombre de una variable en el que se ha guardado la función. Pero no es el nombre de la función. La función podría llamarse hola mamá. El nombre de la función aparece aquí, antes de los paréntesis. Entonces, en este caso, esta es una función anónima. Entonces, las funciones anónimas, las funciones nombradas, bueno, tienen un nombre y como tal, con ese nombre pueden ser invocadas, ¿no? O pueden ser llamadas de manera recursiva. Recursiva significa que dentro de la función se vuelva a llamar a la misma función. Mientras que las funciones anónimas, al no tener nombre, son más difíciles de invocar, salvo que tú las pongas dentro, las referencias con una variable como aquí, entonces de esa manera las invocas, o también son pasadas como callbacks. ¿Qué cosa es un callback?
Vamos a ponerlo aquí. Una función que es ejecutada por otra luego de un proceso. Es decir, una función hace ciertos procesos, hace ciertas tareas y finalmente llama a otra función. Entonces, esta función es ejecutada por la función padre. Eso es un callback. Entonces, para los callbacks se usan funciones anónimas. Un ejemplo muy común, bueno, aunque ahora estoy con la terminal y no vamos a poder probarlo, pero ustedes crean en mí, ¿ya? Crean en mí. Vamos a decir que tenemos un element. Y bueno, vamos a decir que tenemos un element que es el nada más, ¿ok? Y le ponemos un add event listener, que es en el DOM. Esto funciona solo en el navegador, no funciona en Node, por eso es que no lo puedo probar en la terminal. Y aquí podemos nosotros crear una función anónima. Function. Y ahí haces algo. Ah, es que está mal esto. Está mal escrito. Function. Ahora sí. Hacer algo. Esto es un ejemplo sencillito de un callback. Sencillito. Esto se usa en el DOM. En la clase 7, si no me equivoco, vamos a hablar de DOM, es decir, de cómo manipular una página web con JavaScript. O sea, con el navegador. Pero por ahora simplemente háganme caso. Esto lo que hace es que a un elemento, por ejemplo un botón, un enlace, un H1, lo que fuera, está escuchando un evento. El evento es el clic. Entonces cuando el usuario hace clic, se dispara esta función que hace algo. Y esto es un callback. Ese callback se ejecuta ahí. Y como ven es una función anónima. No necesitamos nombrarla, obviamente. ¿Para qué la vamos a nombrar? Si simplemente es este add event listener, que es un método, este es el que lo va a ejecutar. Entonces no se necesita nombrar. Por eso es que las funciones anónimas son útiles. Aunque puede parecer curioso porque en otros lenguajes no hay funciones anónimas. No sé si en todos no habrá, pero tengo entendido que en lenguajes tradicionales no hay funciones anónimas. Bueno, a partir de mscript 6 tenemos las arrow functions, que son funciones de flecha y que tienen una sintaxis más bonita, pero lo primero que tú debes saber con las funciones de flecha es que son funciones anónimas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la clase pasada cuando hablamos de reduce, de map y todo eso? Por ejemplo, hacíamos un array.map y algo. Ese algo era un callback. Ese parámetro que era pasado al map o al reduce o al filter era un callback. ¿Ok? Y justamente los callbacks son funciones anónimas. Entonces, una sintaxis más sencilla es usar funciones de flecha. La sintaxis es la siguiente. Param1, que estos serían los parámetros, ¿no? Param2, param3, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los parámetros que sean necesarios. Flechita y el valor de retorno. Voy a ponerlo como comentario, ¿ya? No, voy a ponerlo así, valor de retorno. O sea, no necesitas el retorno. No necesitas aquí el retorno. Entonces veamos. Tú dirás, ¿y cómo la ejecuto si es anónima? Pues tú ya sabes, ya aprendimos eso. Let suma igual a B, A más B. ¿Ven? Esto es idéntico a decir function A, B return A más B. Es idéntico. Bueno, let suma igual, ya. Los dos son idénticos. Son completamente idénticos. Aquí pues no me dice, me marca un problema porque estoy duplicando la declaración de suma. Bueno, olvídenlo. Solamente es un ejemplo. Entonces, estos dos son absolutamente idénticos. Pero mira qué cómodo es escribirlo así. Es comodísimo. Esta es la entrada, esta es la salida. Y input, output.
Muy chévere, ¿sí o no? Y la flecha es bastante fácil de entender. Estos son los datos de entrada y esto los datos de salida. Cuando tú necesitas retornar directamente un valor, así es como escribes una función anónima. Entonces, por ejemplo, nosotros digamos que let mi suma es igual a suma 1,2. Eso debería devolverme 3, ¿sí o no? Entonces, console.log, habíamos hecho un C arriba, ¿todavía está arriba? Sí, todavía está el C arriba, miren. Entonces, para que ustedes vean que se puede usar, vamos a usar C, mi suma, 3. ¿Lo vieron? ¿Vieron? Bonito, ¿sí o no? Esto es una raw function. Ahora, si tú no quieres retornar directamente un valor, o sea, si no quieres retornar nada, o tal vez sí quieres retornar, pero primero quieres hacer otras cosas, por ejemplo, una condicional, un ciclo, etc., ya necesitas las llaves. Si no pones llaves, significa que esto va a ser retornado directamente. Pero vamos a suponer que nosotros queremos hacer lo siguiente. Voy a comentar esto un ratito. Y vamos a suponer que queremos hacer let suma, lo que hicimos hace un rato, ¿no? Igual a function if a es mayor que b, ¿no? Return a, o a más b, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá habría que ponerle a, b. Bueno, y si no, pues retorno otra cosa, ¿no? Return b, por ejemplo. Bueno, es un ejemplo un poco tonto, pero solamente es para ilustrar la idea, nada más. Miren, aquí estoy haciendo más cosas. Entonces, si yo necesito hacer más enunciados dentro de la función y no retornar de frente a algo, pues ahí sí necesito en el arrow function, necesito paréntesis, perdón, las llaves. Entonces veamos. Let cuadrado. Vamos a hacer una función que eleve al cuadrado. Entonces vamos a decir, let cuadrado va a ser igual a un número. Si el parámetro es uno solo, tú podrías omitir incluso los paréntesis. Aunque es muy acostumbrado, bueno, realmente no importa para nada, pero los programadores acostumbran ponerle paréntesis igual así no haya más parámetros. Bueno, es costumbre. Pero ten en cuenta que podrías quitar ese paréntesis porque es un solo parámetro y no va a pasar nada. Bueno, en este caso yo le pongo las llaves porque no voy a retornar de frente un valor. Primero voy a preguntar, ¿no? If, voy a preguntar si A es un número, ¿no? Entonces pregunto type of A es igual a number, ¿no? Y si es así, retorno un A por A. Si no, no retorna nada. Entonces veamos. Let mi cuadrado igual a cuadrado 5. Esto debería devolverme 25, ¿no? C. Vamos a subir el código un poquito. C mi cuadrado. 25. Perfecto. Funcionó. Entonces, cuando tú quieres más cosas, sí necesitas las llaves. Sin embargo, esto tú podrías resumirlo en un operador ternario y evitarte incluso las llaves. En este caso, pues si es más complejo, capaz que no. Pero podemos esto refactorizar. Esto se llama, amigos, refactorizar. Refactorizar es reescribir el código mejorándolo. Dándote cuenta, oye, esto lo podría escribir en menos código de otra forma. Eso es refactorizar. Entonces, vamos a comentar todo esto. Y vamos a refactorizarlo con un operador ternario haciendo esto. Cuadrado igual a. Y acá lo que hacemos es un return. Pero realmente ni siquiera necesitamos return. Porque como vamos a hacer un ternario, de frente hacemos type of A igual a number.
Para que esto sea una expresión, lo cerramos entre paréntesis, igual que en un if, ¿no? Y acá retornamos AA. Y si no, pues retornemos undefined. Esto es absolutamente lo mismo. Ni siquiera necesito el return. Claro, porque estoy escribiéndolo todo en una sola línea. Si lo escribo en una sola línea no necesito return. Vamos a ver si estoy en lo cierto. Vamos a cambiar el número para estar seguros. 6, debe darme 36. Fantástico. Me dio 36. ¿Lo vieron? Entonces, esas son las arrow functions. Un último tip que te daría sobre las arrow functions es que si tú vas a devolver un objeto, debes ponerlo entre paréntesis. O sea, por ejemplo, mi objeto, my object, es igual a, y vamos a crear una arrow function, ya que tenga dos parámetros, a, b, y esto va a devolver un objeto. Entonces, si va a devolver un objeto, tú sabes que el objeto es con llaves, y las llaves podrían pues confundirse con esta sintaxis que hemos visto acá. Pues ahí sí lo pones entre paréntesis. Veamos. Let my custom object va a ser igual a my object. No, my obj, así. Vamos a pasarle dos strings. Hola. Hice my custom object. Vamos a ver si funcionó. Usemos los dedos. ¡Tarán! ¿Lo ven? Listo. Devolví un objeto usando una arrow function. Listo, amigos. Entonces, esas son los tipos de funciones así resumidito. Vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos las funciones por definición, que son las que se escriben con function, así directamente, el nombre de la función y el cuerpo. Las funciones por expresión, que son encerradas en una variable porque devuelven un valor. Aquí estaba el ejemplo de cómo console.log lo puedo meter en una variable, y de hecho así estamos haciendo hasta ahora, miren, con C. ¿Ven? Luego vimos que las funciones pueden ser nombradas o anónimas. Nombradas las que tienen nombre, como esta de aquí, y anónimas las que no tienen nombre. Curiosamente, aunque no tengan nombre, igual pueden ser ejecutadas múltiples veces, porque tú las podrías referenciar con una variable y a través de esa variable ejecutarlas múltiples veces. Y por último hablamos de las arrow functions. Las arrow functions son una nueva sintaxis en mgrip 6 que nos permite usar una flecha para indicar los datos de entrada y los datos de salida. Y directamente se retorna, ¿no? Si tú lo haces en una sola línea, no especificas, no tienes que especificar nada más en el código, lo que esté a la derecha de la flecha es lo retornado. Ya ni siquiera necesitas escribir return. Ahora, si tú necesitas escribir más código, ya tú escribes todo tu código. Primero tienes que encerrar entre llaves, escribes todo tu código y cuando sea el momento, escribes return explícitamente. Y por último habíamos visto que si tu arrow function tiene que devolver un objeto, como aquí en la línea 42, pues tienes que ese objeto encerrarlo entre paréntesis y de esa manera te devuelve un objeto. Parámetros y argumentos. Como ustedes saben, los parámetros son las variables locales que se definen en la declaración de la función. Entonces, por ejemplo, yo digo función sumar a, b, return a más b. ¿Ok? O incluso vamos a hacerlo ya con arrow function. Let sumar igual a... Incluso escribimos menos, ¿no? Como escribimos menos, hasta es más bonito. Ahí está, perfecto. Entonces, miren, estos son los parámetros. Son las variables locales
que se declaran al definir la función. Pero cuando esta función se ejecuta, estos datos son requeridos, y en ese momento ya se llaman argumentos. Miren, no es lo mismo, no son sinónimos, cuidado. Mi suma es igual a sumar 2,3. Este es 0,3. 0,3. Ahí está. 5, perfecto, lo sumo. Entonces, este 2 y este 3 son los argumentos. Pero, vamos a hacer esto. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Déjenme ver, déjenme confirmar si es el scope. Sí, eso es, el scope. Ahorita vamos a hablar de scope, ¿ya? El scope es diferente cuando estás en una raw function. Por eso lo estoy poniendo en una función normal. Miren. Arguments es un objeto que contiene los argumentos que tú le pases a la función. O sea, si tú necesitas hacer alguna operación con esos argumentos, tú puedes usar el objeto arguments que está dentro de la función. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, podría hacer tal vez un reduce para sumar todos los elementos del objeto arguments. ¿Qué tal que yo pongo 5, 6? Vamos a ver qué me dice. Miren, 0, bueno, estos son los índices, ¿no? Es un objeto, pero es como un array. Es un array-like. 0, en la posición 0 está 2, ¿ok? 2. En la posición 1 está 3. Aquí está 3. En la posición 2 está 5 y en la posición 3 está 6. Ok. Entonces, les decía, el objeto arguments es un objeto que contiene todos los argumentos que tú pasaste. Ahora, lo estoy poniendo para que tú veas realmente que no es invención mía. Argumentos y parámetros son cosas diferentes y el objeto arguments es la prueba. Ahora, habiendo dicho eso, hay algunas cosas interesantes con los argumentos y los parámetros. En primer lugar, si hay más parámetros que argumentos, los argumentos sobrantes, los argumentos faltantes son undefined. O sea, si por ejemplo habría vamos a poner acá 3 parámetros, pero yo solamente paso 2 argumentos. Veamos. ¿Ves? Este objeto solamente tiene 2 argumentos, pero si la ejecución de la función requiriera el tercer parámetro, cosa que es muy probable porque si no, no habría un tercer parámetro, ese parámetro va a ser considerado undefined porque no ha sido pasado. El objeto argumentos contiene los argumentos que has pasado, pero en la ejecución se va a considerar undefined. Y si hay más argumentos que parámetros, no devuelve error. Y si hay más argumentos que parámetros, no devuelve error. Es una cosa bien curiosa. O sea, por ejemplo, miren. Return A más B más C. ¿Ya? Entonces yo acá pongo console.log. Hagamos el ejemplo. Sumar 2 más 3. Pero requiere 3 parámetros. Veamos qué sucede. None.
Claro, porque el último es un undefined. ¿Lo ven? ¿Qué tal que yo le pongo return C? Que me retorne el C nada más. Pero yo le he pasado 2, me va a retornar el C. Entonces ahí puedo saber qué hay en el C. Undefined. ¿Lo vieron? Solamente he pasado 2. ¿Qué tal que ahora paso 3? Paso el cuarto, paso el tercer parámetro, que es el número 4. Ahora sí me devuelve 4, ¿ok? Muy bien, pero ¿qué tal que hay más argumentos que parámetros? O sea, 5, 6, 7, por ejemplo. Y aquí me va a retornar A más B más C. 9. Porque suma A más B más C. A más B más C. Los demás son ignorados, como ustedes lo pueden ver por acá. Son ignorados, no se marca error para nada. Así que, ¿qué tal que nosotros quisiéramos una función que nos sume todos los argumentos que se han pasado, sin importar la cantidad? ¿Cómo lo haríamos? Cuando se declara una función, estos son los parámetros. Cuando tú, José, cuando tú ejecutas la función y le pones datos verdaderos, estos son variables. Pero cuando le pones datos verdaderos, en este caso son números, ahí son argumentos. ¿Ok? Bueno, les decía, ¿dónde? Me perdí. Ya me acordé. Queremos crear una función que sume todos los argumentos que le pasemos sin importar cuántos sean. ¿Cómo lo haríamos? Función sumar todo se va a llamar, ¿ya? ¿Ok? No le estoy pasando parámetros, solamente estoy mandando a consola el objeto arguments para ver qué hay ahí. Entonces, y ahora voy a mandar a consola, console.log, sumar todos y le voy a pasar unos cuantos parámetros. Ok, miren, 0, 1, 2, 3, 4. Muy bien. Me da undefined porque esta función no retorna nada. Por eso me sale un undefined debajo, no se asusten. Muy bien. Entonces, claro, podemos hacer un ciclo que recorre el objeto argument. Sin embargo, una cosa linda, porque claro, antes hacíamos eso, ¿no? Antes había que hacer un for, var i igual 0. Perdonen si escribo así, es que la máquina está lenta y demora en responder. Y arguments.length, ¿no? Y más, y acá hacíamos la suma, ¿no? Sum sería. Listo. Así es como lo haríamos en mgrip 5 o como lo hemos hecho siempre. Entonces, sumar todos. Ya, me debería dar la suma, ¿no? Vamos a ver si funciona. 10. ¿Lo ven? Acá hay un console log, por eso me sale esto de acá. Vamos a quitar ese console log. Vamos a comentar este console log de acá arriba también para que me dé solo el resultado. Veamos, me da 10, perfecto. Muy bien. Sin embargo, si esto lo llevamos al navegador, voy a llevarlo al navegador un ratito, amigos, porque quiero enseñarles algo. Ya vamos a crear un index. Muy bien. Bueno, les decía, voy a comentar esto. Aquí vemos que parece un array. Entonces, si fuera un array,
podríamos hacer un reduce. ¿Sí o no? Y ya nos daría la suma en vez de hacer un ciclo. ¿Para qué hacer un ciclo? La clase pasada vimos que pues podemos recorrer los arrays sin ciclos. Pero lamentablemente, como vemos en consola, reduce no es una función porque arguments no es un array, es lamentablemente un objeto. Sin embargo, hay una cosa muy linda que ha llegado en MScript 6 a salvarnos la vida, que es el spread operator o operador de propagación. Vamos a ver qué tal que yo hago esto. Tres puntitos. Mira, 1, 2, 3, 4. Aparece 1, 2, 3, 4. ¿Y qué tal que lo pongo así? ¡Oh! Un array, miren. ¿Lo vieron? Esto se llama spread o spread. Spread operator. ¿Qué hace un spread operator? Para empezar, el spread operator son tres puntitos. Esos tres puntitos lo que hacen es expandir los datos que hay en un objeto. Por eso es que si yo ponía console.log 3.argument, lo que pasa en consola... Ay, tengo que actualizar acá, estoy haciendo como... Ya, lo que pasa en consola es que me muestra 1, 2, 3, 4 y ya. O sea, agarró los valores y los puso. Pero yo los quiero como un array, entonces simplemente los arrays son corchetes, así que yo los pongo entre corchetes, actualizo, y esto es un array. Esta es una de las cosas más chéveres que hay en MScript 6. A mí me fascina esto de los spread operators, porque ahora yo puedo hacer un reduce. Claro que así no va a funcionar, pero sí va a funcionar de la siguiente manera. Veamos. Return. Ahí está, 10. Fantástico. Ya puedo borrar todo esto y mi función queda así de chiquitita. Ahora no importa cuántos parámetros le pongo. 5, 6, 7, 8, 9, 45. ¿Lo ven? ¿El reduce es solo para arreglos, para arrays? Sí, es solamente para arrays. Por eso es que no funciona si es un objeto que parece ser un array. Les cuento, aunque no hemos llegado todavía a esa clase, pero igual, cuando tú haces un document query selector all y por ejemplo pones no sé, container, por ejemplo. Tú con esto estás seleccionando a todos los elementos que contengan la clase container en el DOM, en el HTML. Es como un selector de CSS, pero en JavaScript. Esto te devuelve un array-like, técnicamente un node list. No es un array, parece un array, pero no es un array. Entonces, cuando tú quieres aplicar un map, un reduce o lo que fuera, no puedes. Pero el spread operator te salva la vida. Aunque también podrías usar un for of. Hay muchas formas ya con MScript 6. Pero ahí tenemos el spread operator. ¿Ven? Lo expande los valores como una lista y si los pongo en corchetes, pues ya yo puedo tratarlos como si fuera un array. Muy chévere. Y como habíamos visto, si yo tengo un array de números, let números, por ejemplo, igual a un array. No lo puedo pasar. Si yo pongo console.log sumar números, dos, tres, undefined. Eso ya lo vimos hace un rato. Entonces, ¿cuál era nuestra solución? Para hacer memoria nada más, nuestra solución era .apply undefined números. Veamos. Y ahí sí lo sumaba. ¿Se acuerdan? Para pasar un array como parámetro necesitábamos hacer toda esta historia. Sin embargo, en MScript 6 podemos hacer lo siguiente.
¿Lo vieron? Podemos usar el spread operator y el spread operator lo que hace es expandir. Este array, que eran dos elementos, pero metidos en un solo valor, se expanden y como que cada uno fuera independiente. Y ahora es más fácil. Ya no necesito el apply, directamente lo pongo por acá. Ya, una última cosa con el tema de los parámetros, o dos últimas cosas rapiditas. Los parámetros, vamos a comentar todo esto de acá para que no nos moleste. Si bien no era tan difícil hacerlo en MScript 6, pero es bueno saber que, en MScript 5, pero es bueno saber que los parámetros en MScript 6 tienen valores por defecto. O sea, ya tú puedes asignar un valor por defecto a un parámetro. Entonces, por ejemplo, function, igual, sumar. Vamos a seguir con el mismo ejemplo para hacerlo rápido y no estar poniéndonos creativos con otros ejemplos, ¿no? Entonces puedes poner A igual a 1 y B return, aunque técnicamente es una tontería poner el parámetro por defecto al inicio. Vamos a hacer A. Ok, return A más B. ¿Ya? Perfecto. Y ahora lo que hacemos es console.log sumar 1,3. Nos debe dar 4. Vamos a ver acá. Perfecto, pero si yo solamente pongo el 1, me da 3. ¿Lo vieron? Esto es muy chévere porque ya B tiene un valor por defecto. Entonces, si yo no se lo paso, al llamar a la función, ya tiene un valor por defecto en la declaración de la función, así que ese valor se va a tomar. Como digo, tampoco es tan difícil hacerlo, ¿no? O sea, es simplemente hacer una condicional y ver si es undefined, entonces le das un valor y ya. Pero es chévere que en MScript 6 nos haya permitido ya directamente aquí escribirlo de esta manera. Es más fácil de ver e incluso es más fácil de escribir. Y por último, los parámetros REST. Si bien es cierto que en JavaScript, si tú pones más argumentos de lo que piden los parámetros, por ejemplo, acá se piden 2 parámetros y tú le pasas 5 argumentos, los otros 3 se van a ignorar. No te va a dar ningún error, solamente se van a ignorar. Ok. Sin embargo, a veces nosotros no tenemos claro cuántos argumentos vamos a necesitar. Como en el caso de sumar todos, esto que hicimos acá, ¿no? No sabemos cuántos argumentos va a pasarle el usuario. Nosotros queremos dejarle que el usuario pase cuántos argumentos quiera pasar. ¿Ya? Entonces, en ese caso, si nosotros queremos dejar indicado que el usuario podría pasar cuántos parámetros desee, usamos los parámetros REST. Los parámetros REST son muy parecidos al spread operator. Usan también los 3 puntos. Entonces veamos el caso acá. Veamos. De nuevo vamos a declarar la función sumar todos, ¿ya? ¿Dónde está? Sumar todos. Entonces vamos a hacerlo así. Función sumar todos. Y ahora sí vamos a pasar un parámetro, pero vamos a pasar el parámetro, se puede llamar como te dé la gana. El detalle es que tenga los 3 puntitos. Vamos a llamarle, por ejemplo, elements, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué es esto? Este es un parámetro REST y eso significa que cuando tú llames a la función va a poder recibir cuantos parámetros quieras, cuantos quieras. Pero lo mejor de eso, lo mejor es que este elements es un array. Y adiós al sufrimiento con arguments. Siempre sufríamos con arguments porque no era un array, había que hacer un montón de trucos. Esto del spread operator es fácil. Sí, pero este es de MScript 6. Antes de MScript 6 había que hacer ciclos y otras cosas raras. O el prototype.slice y cosas así. Entonces, ahora, este elements ya es un array de por sí. Entonces yo puedo hacer elements.reduce A, B, A más B. Que he hecho mal. Acá el punto está. El punto. Ok, ahora sí. Perfecto.
Y ya está. Elements es un array. Es un array que contiene a todos los parámetros que tú pases, o todos los argumentos, perdón. Entonces yo pongo acá console, sería acá return, porque no está retornando nada. Ahora sí, console.log, sumar todos 1,2, veamos. 3, muy bien. 1,2,3. 6, oh, qué chévere. 10, 34, 87, 64, 109. ¿Actualizo? 310. Qué bonito, ¿sí o no? Y es mucho, mucho más fácil. Así que si tú vas a... no tienes claro cuántos argumentos se van a pasar, te sugiero usar parámetros REST y, bueno, dejar un poco atrás ya en el olvido el objeto arguments. Te lo contaba para que lo sepas, ¿no? Incluso tú podrías poner A, B, este parámetro REST. Pero si no quieres marearte, le pones otros valores, ¿no? MN, por ejemplo. Si no quieres marearte. Bueno, el detalle aquí es que tú estás diciendo que tengo que pasar dos parámetros obligatoriamente. Y luego viene el elements, que es un spread operator, o sea, paso los que yo quiera después. ¿Vieron esto? Quería enseñarles esto, miren. Para cerrar con este tema, miren. Le estoy poniendo A y B y estoy sumando. Y me suma 310. ¿Saben por qué? Porque he hecho la suma de elements. Y elements son todos los argumentos a partir del tercero. Porque el primer argumento es M y el segundo argumento es N. Pero en este reduce estoy solamente haciendo el reduce sobre elements. Por lo tanto, los dos primeros argumentos van a ser ignorados. ¿Me entienden? Miren cómo A y B son ignorados en la suma. Suma 310. ¿Y cómo lo puedo demostrar de otra manera? Quito A y B. Miren, quito A y B. Y sale 1 y 2 van a ser ignorados. O sea, la resta ahora va a ser 307. Actualizo. Y efectivamente es 307 porque los dos primeros parámetros son ignorados. El parámetro res comienza en el tercero, o sea, de aquí para adelante. Y vamos a decir en pocas palabras que scope es el ámbito o contexto donde se ejecuta una función y existen sus variables. Hay que tener en cuenta, amigos, que en NMScript 5 el único scope local que podíamos crear era a través de funciones. Por ejemplo, miren lo siguiente. Si yo pongo acá var hola y acá adentro pongo función hola mundo y digo que hola es igual a hola mundo y retorno ese hola, o ni lo retorno, vamos a dejarlo así, vamos a ver si funciona mi ejemplo, ¿ya? Y vamos a llamar a hola, ok, pero ahora vamos a ejecutar, muy bien, ok, miren. Quiero que vean esto de acá. Lo estoy poniendo con var, bueno, porque así lo escribíamos antes. Pero quiero que vean algo. He declarado una variable por fuera de la función. Dentro de la función le he asignado un valor. Luego ejecuté la función. Y luego por consola, miren, por consola, porque no hay ningún console log en el código. Por consola he llamado a la variable hola y me devuelve ese valor que está dentro de la función. ¿Por qué? Porque yo definí la variable por fuera. Igual si le pongo let, esto va a funcionar. ¿Lo ven? Funciona igual. Perfecto. Pero el chiste que yo quiero que te des cuenta es cómo, al estar por fuera, aunque tú luego en una función redeclares su valor o lo que fuera,
al haber sido declarada por fuera, está en el contexto global. ¿Qué cosa es el contexto global? Que puedes acceder a la variable desde cualquier parte. Por ejemplo, más adelante yo pongo función hola de nuevo y pongo hola es igual a hola otra vez. ¿Ya? Y acá ejecuto hola de nuevo. Vamos a mandar aquí un console.log de hola. Y más abajo un console.log de hola. Actualizo. Mira, hola mundo, hola otra vez. ¿Lo ven? La variable está en el contexto global. Y al estar en el contexto global, yo puedo acceder a ella desde cualquier lugar. Miren, desde funciones. Accedo sin ningún problema. Ahora, todo cambia si yo esa variable la defino dentro de una función. Actualizo. Y me dice que hola no ha sido definido. ¿Lo ven? Una función define un scope en JavaScript. Hasta en ECMAScript 6. Hasta en ECMAScript 6, digamos, o antes de ECMAScript 6, era la única forma de crear un scope local. Es decir, global es que puedes acceder a la variable desde cualquier lugar. Desde cualquier lugar. Local es que solamente en un ámbito que tú defines, solamente ahí existe la variable y por fuera no. Entonces, lo que siempre hemos tenido nosotros ha sido el scope de función. Sin embargo, con la llegada de ECMAScript 6 tenemos la variable, el tipo de variable let que tiene un scope de bloque. Y eso lo vimos en la clase número 1. Si yo incluso hago esto, quito función y solamente dejo las llaves para definir un bloque, ustedes saben que ni aún así vamos a llegar a console.log. Hola, ¿ven? Hola no existe. Pero si fuera var, oh, ahí sí existe, ¿ven? Hola mundo, hola otra vez. ¿Lo vieron? Qué diferente. Por eso es que recomendamos usar LED. Entonces, ese es el primer punto a tener en cuenta. Cada función genera un scope y cada bloque también en ECMAScript 6, porque estamos usando LED. Ahora, vamos a quitar todo esto y vamos a hacer lo siguiente. Y eso lo hicimos hace un rato incluso. Hace un rato hicimos esto, ¿recuerdan? Aquí poníamos return function que tome un parámetro b y que retorne a más b. ¿Se acuerdan que esto hicimos hace un rato? Y luego poníamos por acá let me suma igual a sumar 5, no. Se tiene que ejecutar 2 veces. Y ahora console.log mi suma. Muy bien. 12, perfecto. Eso lo habíamos visto hace un rato. Esto de acá, amigos, es también un ejemplo de scope. Las funciones pueden acceder al scope que está por encima de ellas. Por ejemplo, esta función que está aquí adentro accede a A. Miren, A está por fuera, pero igual es capaz de acceder a A. ¿Lo ven? Igual es capaz de acceder a A. Entonces, ese es otro ejemplo de scope. Las funciones que están dentro de otra función pueden acceder a la función que está al scope que está por fuera de ellas. Y aquí está el ejemplo más claro. Ahora, ese tema de que una función pueda acceder al scope que está por fuera de ella, nos permite... Ay, ¿dónde está? Ah, sí, perfecto. Nos da algo llamado closures en JavaScript. Es un concepto bastante poderoso, bastante sencillo en un inicio de entender, pero bastante poderoso si tú ya lo vas trabajando más. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Mire, vamos a hacer una función saludar. Acá voy a poner la variable saludo.
hola. Muy bien. Y dentro voy a poner la función saludar interno voy a poner, ¿ya? Saludar interno y voy a poner console.log saludo. Como ustedes están viendo, este saludar interno está accediendo a esta variable saludo, pero está adentro. Ahora, ¿cómo imprimo un console.log saludo? ¿Cómo imprimo este saludo en consola? ¿Ejecutando saludar? ¿Ustedes creen? No. Porque si ejecuto saludar, pues necesito una segunda ejecución, ¿sí o no? Lo que pasa es que no he retornado nada. Vamos a retornar. Ahora sí. No, igual tampoco. Entonces, ahora es como el ejemplo anterior, ¿no? Necesito una doble ejecución. Ahí aparece, ¿lo ven? Hola, ahí recién aparece. Porque la primera ejecución es hasta el retorno. Y la segunda ejecución hace lo siguiente. Pero, fíjense cómo esta función accedió a la variable que está por fuera. Hasta ahí está muy fácil. Algo que se hace muy comúnmente es lo siguiente, miren. Por ejemplo, let mi saludo, por ejemplo, es igual a saludar. Y vamos a incluso a pasarle aquí un parámetro aquí. El parámetro va a ser amigo y aquí vamos a ahí para concatenar. Perfecto. Vamos a dejarle un espacio. Listo, aunque también lo podría hacer con template strings, pero vamos a hacerlo así para que sea más notorio, que estoy diciendo saludo, espacio, amigo. Muy bien, entonces cuando yo digo mi saludo es igual a saludar, me estoy quedando aquí me estoy quedando. Entonces luego digo, por ejemplo, mi saludo, bueno, es un string, Alex. Mi saludo, Daniel. Actualizo. Mi saludo, es que está con minúscula, perdónenme. Y ahora sí. Actualizo. Hola Alexis, hola Daniel. Esto es muy bonito. Sinceramente es muy, pero muy bonito. Porque miren cómo mi saludo se quedó con toda esta parte. ¿Vieron? Podemos hacerlo con templates strings. Si les parece mejor incluso. Veamos. Es lo mismo. Perfecto. ¿Lo vieron? Este es el concepto básico de los closures. Es que mira, podemos acceder incluso desde fuera. Técnicamente esto es desde fuera, ¿no? Porque esta función está dentro de otra, pero aún así desde afuera podemos utilizarla, haciendo que una función retorne a otra. Vamos a ver un uso interesante de esto, miren. Y vamos a hacer lo siguiente. Función. Afuera vamos a ponerle para indicar que esta función está por fuera. Y vamos a declarar una variable adentro. Por ejemplo, let número igual a 1, por ejemplo. ¿Ya? Y esto va a retornar otra función. Y en esta función lo que se va a hacer es incrementar el número y mandarlo a consola. Muy bien. Perfecto. Entonces, en teoría, cada vez que yo ejecute la función, debería aumentar la variable número, ¿no? En teoría. Vamos a ver si es así. Afuera
no sale nada. Como tú sabes, como hay una función adentro, tengo que hacer una ejecución más. Muy bien, ahora sí, 2 ejecuciones. 2. Ok, entonces la siguiente debería dar 3, ¿no? Y la siguiente 4 y la siguiente 5. Vamos a ver. Pero me da 2, 2, 2, 2 nada más. ¿Por qué no aumenta? Pues es que es muy sencillo. Simplemente estoy volviendo a ejecutar la función. Y cada vez que ejecuto la función, número es 1. Y luego le sumo 1 más. Siempre va a ser 2. Obvio. Nunca va a ser 3, nunca va a ser 4. Sin embargo, aquí viene la magia de los closures. ¿Qué tal que ahora yo hago lo siguiente? Por ejemplo, digo let, creo otra función y voy a decir que este va a ser aumentar. Y voy a decir que aumentar va a tener la ejecución de afuera. La ejecución. Por lo tanto, aumentar es esto de acá. ¿Me entienden? Eso ya lo saben, ya lo hemos visto varias veces. Así que ahorita ustedes ya están capacitados para entender esto. Ahora hagamos aumentar. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Y veamos qué sucede. Miren. 2, 3, 4, 5, 6. Esto es un closure. ¿Qué sucede? Desde afuera hemos podido referenciar a una función retornada y acceder a sus variables, porque hemos accedido al número, incluso conservando el estado. Miren, se conserva el estado, porque su contexto de ejecución es diferente. Es donde se ha ejecutado. Mientras que si por abajo pongo, miren, más abajo pongo afuera, con su doble ejecución, actualizo, sigue siendo 2. Afuera sigues cuantas veces lo ejecutes. Esta función siempre te va a devolver 2. Si tú quieres que se sume, tienes que hacer esta forma. Un closure. Bien, señores y señoras, último tema del día de hoy es el this. Esta es una de las cosas más enredadas al comienzo. Y incluso se usa mucho en programación orientada a objetos, que vamos a ver la próxima clase, donde también vamos a estar hirviendo cabeza un poquito. Pero es importante entenderlo. Lo que pasa es que this, bueno, es la palabra en inglés para esto. Entonces, tú esperarías que this siempre devuelva el contexto, ¿sí o no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, miren. Si yo pongo let my object, mi objeto es igual a lo siguiente, miren. Yo pongo que esto es igual a... bueno, es un objeto, ¿no? Entonces pongo ahí nombre igual, por ejemplo, a mi nombre, ¿ya? Álvaro. Muy bien. Y acá pongo, bueno, esto es coma, ¿no? Va punto y coma. Y acá pongo, por ejemplo, saludar, un método. Y acá pongo return. O a consola, ¿ya? A consola. Console.log. Hola. This.nombre. Muy bien. Este es el comportamiento esperado siempre. Siempre esperamos este comportamiento, ¿no? O sea que, miren, vamos a actualizar aquí. Vamos a mandar a consola, o no, vamos a ejecutarlo. myObject.saludar. Miren aquí esto de acá. John preparando su curso. Muy bien. Miren aquí, amigos, lo que hemos hecho es un objeto. Ese objeto tiene una propiedad nombre y tiene un método saludar. Muy bien, perfecto. Sin embargo, miren algo curioso. El método saludar devuelve, o bueno, no devuelve nada, manda a consola hola this.nombre. ¿Qué cosa es this? Creo que es evidente que this es el objeto, porque es lo mismo que decir object, bueno, obj.nombre. Es lo mismo, ¿no? Entonces, este this devuelve al objeto. Este es el mundo ideal. Es el mundo ideal porque no siempre sucede así, pero eso es lo que nosotros esperaríamos, ¿no? Les decía, este es el mundo ideal, o sea, this
devuelve un objeto. This es un apuntador hacia un objeto. Y se espera, bueno, que el objeto sea, pues, el objeto en el que se escribe este this, ¿no? Que apunte al mismo objeto. Pero no siempre es así. Veamos. Vamos a crear una función que se va a llamar check this, para chequear el this. Y hagamos lo siguiente, console.log this. Así de fácil. Recuerda que una función es un objeto al final. Y vamos a ejecutarla. Y miren qué devuelve. Devuelve window. Si estoy frente a una función normal y le pongo y mando a consola this, me devuelve window. ¿Qué cosa es window? Window es el objeto global en el navegador. En el navegador, porque si estamos en Node.js, el objeto global es global, si no me falla la memoria, pero es otro. ¿Qué cosa es el objeto global? El objeto del cual nacen todos los demás objetos. ¿Ya? Sin embargo, aquí viene a cuento algo que hablábamos la vez anterior. Lo hablamos muy poquito, pero aquí viene a cuento. Hay una cosa llamada useStrict. Y ahora me devuelve undefined. ¿Vieron? ¿Vieron eso? Cuando yo puse useStrict me devolvió undefined. ¿Y ahora por qué? Sencillo. useStrict es una instrucción de EnMescript 5, no es de EnMescript 6, es de EnMescript 5, que nos obliga a seguir ciertas buenas prácticas. No nos permite, por ejemplo, poner una variable sin declararla, entre otras cosas un poquito más enredadas. El detalle es que si uso useStrict, y deberías usarlo, la vez pasada el profe John nos comentó que si tú usas Babel no necesitas useStrict. Es verdad, porque Babel ya lo añade. Pero si no lo estás usando, pues sí tienes que escribir useStrict. En el proyecto de fin de curso igual vamos a usar Babel porque no está de más curarnos en salud y estar seguro de que va a ser compatible con todo para convertir de EnMescript 6 a EnMescript 5. Pero useStrict deberías usarlo. Entonces, si yo uso useStrict, mira que this ahora es undefined. Es una cosa curiosa. Ahora, ese es el primer caso. Bueno, este es el segundo caso. El primer caso es cuando la función es un método de un objeto. Cuando es un método de un objeto, this es el objeto. Obvio. Eso es muy obvio. Ahora, cuando es una función, en el contexto global, pues this es undefined. Y esa es la respuesta, amigos míos, por la cual hace rato yo puse, ¿se acuerdan? Puse sumar, creo que era, ¿no? .apply, undefined, y luego le ponía el array de números, ¿se acuerdan? ¿Saben por qué? Porque apply lo que te pide en primer lugar es el contexto. El contexto es el valor de this. This lo que hace es devolverte el contexto. ¿Y qué cosa es el contexto? En donde se está ejecutando esa función. ¿Ok? Entonces con el useStrict ya pues console.log this te va a devolver undefined. Por último, una cosa interesante es el lexical this que viene en EnMescript 6 con las arrow functions. Les voy a mostrar un ejemplo interesante. Bien, veamos el siguiente ejemplo para ir cerrando. Ya en un curso intermedio ustedes ya irán más a fondo en estos detalles que estamos viendo ahora. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a crear una función boy o niño, ¿no? Pero bueno, la ñ no se puede. Y vamos a pasarle el parámetro edad. ¿Ok? Y vamos a decir this.edad es igual a 0.
¿Ya? Vamos a inicializar un parámetro de edad, pero ahí en este contexto. Ahora vamos a crear un set interval. Los intervalos los vamos a ver en la clase número 6, si no me falla la memoria, los timers, pero es sencillo, miren. De una manera sencilla es así. Un set interval recibe una función y como segundo parámetro un tiempo en milisegundos. 1000 significa un segundo. Sencillo. Y aquí recibe una función. ¿Y qué va a hacer? En cada intervalo, es decir, en cada segundo en este caso va a ejecutar esta función. Así la va a ejecutar muchas veces. En cada intervalo. Ya tú puedes poner una condición para salir de este intervalo y terminarlo. Pero eso lo veremos en la siguiente clase. Bueno, en la clase 6. Por ahora, simplemente hazme caso. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero aquí es crear un function. Y ese function lo que va a hacer es incrementar la edad. O sea, va a ser simplemente this.edad más. Muy bien. Y eso es todo. O sea, al ejecutar esta función, lo que debería hacer es ir aumentando la edad cada vez. Vamos a ver acá. Vamos a actualizar. Ok, vamos a ejecutarlo. Ok, miren, como ustedes ven, edad no define, bla, 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 bla. Lo que pasa es que esto hay que instanciarlo. Cuando yo tengo el this.algo dentro de una función, es que esta función lo que pide es ser instanciada. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo en mayúsculas para indicar que es un constructor. Y vamos a hacer let un nombre de un niño, Juanito, por ejemplo, es igual a new boy. ¿Ya? Perfecto. Ahora sí debe aparecer Juanito. Muy bien. Sin embargo, como ustedes pueden darse cuenta, me devuelve el objeto, pero la edad sigue siendo 0 siempre. ¿Ven? La edad sigue siendo 0, no cambia la edad. ¿Saben por qué? Porque aquí viene el problema del this. Este this.edad sí se refiere al objeto, pero dentro, voy a ponerle un salto de línea para verlo mejor, dentro este this ya no se refiere al mismo this, porque estoy dentro de una función, ¿se acuerdan? Pero lo que quiero que entiendan es que no es lo mismo, este this y este this no son lo mismo. Incluso acá el programa me muestra aquí una alerta. Me dice que es un potencial uso inválido de this. No sé si lo logran ver. Vamos a poner acá donde dice more. Y dice checks for JavaScript this to be the same in closure and in outer context. O sea, revise que this sea el mismo en el closure, o sea, acá y en el contexto. Espérate, acá de nuevo, ¿ya? La validación funciona en JavaScript, etcétera, etcétera. Estos son consejos aparte. Entonces, pero me está dando la alerta que muy probablemente este this y este this no sean el mismo. Efectivamente no son el mismo. Entonces, ¿qué pasa? De la manera tradicional antes de ECMAScript 6, lo único que nos quedaba hacer era crear una variable intermedia. Por ejemplo, un t, para indicar que es una variable privada. Y poníamos, por ejemplo, this. Entonces, esta variable intermedia está referenciando a este this. Entonces, por dentro poníamos t. Entonces, de esa manera, esto conectaba el closure con el contexto externo. No había otra forma. Veamos ahora. Juanito ahora tiene la edad de 1, ahora tiene la edad de 3, ahora tiene la edad de 5. Está creciendo súper rápido, Juanito, miren. Come toda su comida, que crece tan rápido. Claro, cada segundo está creciendo un año en la edad. Pero miren que teníamos que hacer esto. Eso se resuelve con las arrow function. En las arrow function existe algo llamado lexical this, que
nos permite ya ir directamente al objeto al disk exterior. Entonces, si en lugar de hacer esto de la manera tradicional, hacemos un arrow function, lo haríamos así, ¿no? Listo. Y miren cómo incluso, ya puedo quitar este punto y coma. Miren cómo incluso el editor, el programa, no me muestra ninguna alerta, ningún error, no me muestra nada. Actualizo. Y efectivamente todo está perfecto. Y entonces, amigos, eso es el lexical disk de mgrip 6. Y bueno, si en algún momento ustedes no están seguros de qué valor tiene this para saber cuál es el contexto y si lo están haciendo bien, pues un console.log this ya te devuelve la respuesta, ¿no? Puede variar según incluso el intérprete.